Bueno, esta semana hubo cierto respiro bursátil, es decir, ante lo que ha sido un comportamiento en el que prácticamente se llegó al territorio que se conoce como bajista o bear market o mercado de oso, es decir, donde lo que se observa es una caída continua que puede llegar hasta por, oigan bien, una caída de más de 20%. Cuando usted tiene esa situación, ya estamos en un mercado bajista. Y ahí las expectativas, ya ustedes se imaginan lo que significa. Hay gente que decide vender para cortar pérdidas, pero vender en ese momento significa realizar las pérdidas. Es una significativa reducción de la riqueza financiera y ustedes saben que eso tiene un efecto inmediato sobre el consumo. Una reducción de esa riqueza financiera reduce el consumo. Por cada $100 que se pierde de riqueza, reduce el consumo entre 6 y $10. Y eso impacta significativamente sobre lo que es el desempeño de la economía en términos de crecimiento. Pues bien, esta semana hubo cierto respiro. Vamos a ver lo que sería el comportamiento aquí del Dow Jones los últimos 5 días. Fíjense que hay una pendiente positiva, aun cuando aquí vemos comportamientos donde hay subidas y bajadas, es lo que se llama un roller coaster, donde usted tiene movimientos ascendentes y descendentes de los indicadores, en este caso de las 30 principales empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, pero lo importante es que hay una tendencia positiva. Eso es un respiro. Claro, si vemos a lo que es el año, fíjense, todavía estamos muy lejos de cómo comenzó el año. El año comenzó en 36.500 puntos y estamos en 32.637 puntos. Si nos vamos a hace un año, pues ahí ustedes ven cómo definitivamente estamos todavía muy lejos de lo que fueron situaciones de nivel máximo en este último año. Y si nos vamos a los últimos 3 años, fíjense ahí, obviamente que en el año 2021 tuvimos niveles muchísimo más elevados. Claro, esta pérdida que hemos estado observando aquí todavía está lejos de lo que fue ese colapso que hubo en el año 2020, en el que el Dow Jones se colocó en 19.000 puntos. O sea, fíjense, estamos en 32.000, eso contrasta con los 19.000 y con el nivel antes de la crisis. Fíjense que todavía estamos por encima del nivel, estamos en 29.000 puntos antes de lo que fue de la crisis de la pandemia y ahora estamos en 32.000. Es decir, que aun cuando hemos tenido en lo que va de año una caída, todavía en materia de los indicadores bursátiles estamos por encima de lo que se tenía de indicador bursátil, específicamente el Dow Jones, antes de la crisis de la pandemia. En el términos del S&P 500, también hubo un respiro en los últimos días. Hubo un respiro, tiene un comportamiento similar al Dow Jones. Lo importante es subidas y bajadas, pero lo importante es una tendencia positiva con relación al año. Este indicador prácticamente llegó a lo que era el mercado bajista, llegó a tener una caída de 19%, 19.5%, pero a partir de ahí hubo cierta recuperación y se ve, si lo ponemos aquí en el último mes, hubo una cierta recuperación que obviamente evitó que cayera el mercado bajista el indicador S&P 500, que son las 500 principales empresas que cotizan en los Estados Unidos. Y la tecnológica, ese ha estado sumamente golpeado, las tecnológicas. Y si ustedes lo ven, si lo vemos aquí, lo que son las tecnológicas, fíjense que son movimientos más bruscos. Hubo recuperación en los últimos días, pero con los movimientos que le dan un infarto a cualquiera. Estos son movimientos muy bruscos por el hecho de que se tiene que los resultados comienzan a reflejar, por ejemplo, para Netflix, para Facebook, para Apple, para Amazon, todas esas empresas, la que se llama FANG, y Google es el quinto. Lo que se observa es que definitivamente están mostrando una reducción de lo que es su nivel de
ingresos, su nivel de beneficios, están reduciendo sea sus ingresos por anuncios o sea sus ingresos por suscripciones, como es el caso de Netflix, y están entonces registrando variaciones significativas a la baja. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de comportamiento, obviamente que los indicadores, como estas pesan tanto, los indicadores muestran un comportamiento negativo. Y les voy a enseñar aquí, por ejemplo, lo que ha sido el comportamiento de Netflix en los últimos 5 días. Y ustedes se van a dar cuenta de que es de las variables que influyen significativamente sobre el Nasdaq. Miren, esta subida de los últimos días de esta semana es un reflejo de que hay cierta expectativa de que pudiera ya haber llegado a lo que es su nivel mínimo y que entonces se esté recuperando. Ese es la lectura después de haber caído. Fíjense cómo cayó ahí bruscamente. Esa es una caída brusca que se registró en Netflix debido a la información de que estaba perdiendo suscriptores. Y es lógico cuando después del boom que se registró de suscriptores, cuando la economía estaba totalmente paralizada, donde todo el mundo estaba en su casa, donde se pasaba mucho tiempo pues con una televisión cerca, pues esto cambió. Tan pronto la economía comenzó a abrir, la gente salió a la calle, comenzó, en vez de pasar mucho tiempo en la habitación, se fue a un bar. Entonces comenzaron a aumentar las acciones del bar versus lo que es el comportamiento de este tipo de empresas que se comenzaron a registrar una reducción de lo que son sus niveles de beneficio. Es decir, que los tres indicadores bursátiles mostraron un beneficio, cierta recuperación. Vamos a ver si no es transitorio esto. Vamos a ver si esto no es transitorio. Hay cierta recuperación, ojalá, pero ¿de qué va a depender esto? Miren, esta recuperación se dio principalmente porque se dio a conocer las minutas de la Reserva Federal, que se ve claramente en la última reunión que iba a subir la tasa de interés, que va a subir en 50 puntos básicos en las próximas 2 reuniones, que no va a subir 3/4 de punto porcentual, es decir, en 75 puntos básicos en las próximas reuniones. Eso es positivo porque significa que no habrá un apriete excesivo y demasiado acelerado de parte de la Reserva Federal. Y con eso entonces pueden decirse, bueno, vamos a aprovechar y comenzamos a volver a comprar estos títulos. Ya veremos qué pasa, porque lo que sí les puedo asegurar a ustedes es que habrá muchísima volatilidad. Y eso es por el hecho de que habrá situaciones donde por cualquier noticia subirá, bajará, y principalmente si son noticias vinculadas a la posibilidad de que haya una recesión en los Estados Unidos. Bueno, se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.